Buenas noches, bienvenidos a este día en el cual seguimos reflexionando en el Sagrado Corazón de Jesús, pero hoy de manera particular en el Corazón de Jesús. Hoy nos sigue acompañando Monseñor Martín Lara, Vicario General de la Diócesis. Un momento más nos enlazamos con él. Me da muchísimo gusto nuevamente encontrarme con ustedes a través de estos medios digitales para seguir nuestra semana de reflexión, nuestros temas de formación aquí en esta parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. El día de hoy voy a platicarles sobre el corazón de Jesús. Hemos hablado ya acerca del corazón de Dios, este corazón paterno-materno o materno-paterno, este Dios Padre con entrañas de madre. Y ahora voy a centrarme precisamente en la persona de Jesús y de manera muy particular en su corazón. Recordemos lo que hemos dicho el día de ayer, que el corazón, con el corazón se piensa, con el corazón se siente, en el corazón se decide, con el corazón se habla. Y bueno, hoy voy entonces a comentar con ustedes 3 ideas acerca del corazón de Jesús. Y vamos a empezar. El corazón de Jesús, una visión antropológica. Los griegos, ellos decían que lo más importante era el intelecto. Y por eso nosotros tenemos los filósofos griegos, especialistas en esta visión intelectual, la filosofía griega, que prácticamente ha sido de una influencia mundial. Entonces el griego ve el intelecto, la inteligencia, ve lo inmaterial de todo esto, mientras que el hebreo ve el corazón. Y al decir el corazón, es decir, la voluntad, lo interior, lo emocional. Y estas dos visiones, la filosofía griega y el misticismo hebreo, hubo un momento en el cual se encontraron en la vida, vamos a decir, hubo este choque entre el mundo intelectual y el mundo místico. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que una síntesis del misticismo hebreo y la filosofía griega nace el cristianismo. Entonces diríamos que el cristianismo es profundamente intelectual y razonable y es profundamente místico e interior. Y esta fue prácticamente la visión antropológica en la cual Jesús nace, y va a ser esta la manera de pensar y de sentir en la cual Jesús va a enraizarse en la historia. El corazón, por lo tanto, es el órgano más importante del hombre, siguiendo la tradición del Antiguo Testamento. Es el centro de toda la actuación personal. Entonces, volvemos nuevamente. Con el corazón se piensa, con el corazón se siente, con el corazón se decide. En el corazón se decide todo, el bien y el mal. Es el corazón el centro de toda la actuación humana, de toda la actuación personal, va a ser el corazón. El corazón, hay que ver lo que siente, lo que piensa, lo que hace y lo que es. Y por eso yo me voy a centrar en este segundo punto, que voy a tratar ahora, el corazón de Jesús. Y vamos a decir, bueno, el corazón de Jesús, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Y qué es su corazón? Entonces, eso es lo que me voy a centrar ahora en este segundo momento. Entonces, el corazón de Jesús. ¿Qué siente el corazón de Jesús? Y lo primero que nosotros decimos, que el corazón de Jesús siente compasión. Compasión. Y dice San Mateo en el capítulo 9, verso 36, dice: Jesús se compadeció de la multitud porque andaban como ovejas sin pastor, se compadeció de ellos porque andaban desbalagados, se compadeció de ellos porque tenían hambre. Entonces el corazón de Jesús es compasivo y se compadece de las necesidades humanas, en este caso
tienen hambre. Tienen hambre. Y el corazón de Jesús se compadece. Decíamos que la palabra compadecerse viene de compatere. Quiere decir, compatere, tener la capacidad de sufrir con el que sufre, de sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces, Jesús siente compasión por la multitud que tiene hambre. Y por eso, lo primero que les dice a sus discípulos es: denles ustedes de comer. Denles. Ya los discípulos le van a decir: bueno, pues ¿cómo le vamos a dar de comer a tantísima gente? Aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pescados, etc. Pero la propuesta de Jesús es sentir compasión hacia el hombre que tiene hambre, hacia el necesitado. Entonces el corazón de Jesús siente. Otro ejemplo que tenemos ahí nosotros, realmente muy conmovedor, es cuando Jesús va al poblado de Naín. Allí en el capítulo 7, verso 13 de San Lucas. Jesús va a Naín, anda ahí por la zona y Jesús va a Naín. Y Jesús va entrando con sus discípulos y al mismo tiempo va saliendo un grupito de gente que llevan a un joven a enterrar. Imagínense ustedes, si ya es dolorosa la muerte de una persona, en el caso de que muera un joven o que muera un niño, el dolor es realmente muy particular. ¿Por qué? Porque el niño se le ha truncado toda su posibilidad de vida y el joven que está en plenos proyectos, en plena capacidad de crecimiento, entonces se le trunca su vida. Por eso el que muera un joven o el que muera un niño es muy doloroso. Uno, como quiere, dice, cuando muere una persona grande, dice, ya vivió su vida, ya tuvo experiencias suficientes, él ya tuvo la oportunidad de vivir. Pero el que un niño o un joven lo hagan, ciertamente se les truncan las posibilidades de vida. Por eso, lo peor que le puede pasar a un hombre es quitarle las posibilidades de vida. Y entonces Jesús va a Naín y se da cuenta él que va saliendo un grupo de gente y que dice que iban a enterrar a un joven. Y Jesús se encuentra con aquel cortejo mortuorio y una mujer viuda que llora la muerte de su hijo. Si ya la mujer había perdido al esposo, ahora pierde el hijo y entonces prácticamente equivale a quedarse completamente sola en la vida. Y recordemos que una mujer es débil por el hecho de ser mujer, es débil por no tener marido, es débil ahora por no tener un hijo. No hay quien la defienda. En otras palabras, la mujer es doblemente pobre por su viudez y además por no tener quien la proteja, quien la defienda. Es el signo de la debilidad. Y entonces Jesús ve que aquella mujer llora. Y entonces Jesús se acerca al féretro. Y al acercarse al féretro, Jesús lo toca y le dice: paren, no sigan avanzando hacia la muerte, no sigan avanzando hacia la tierra, a donde todos tenemos que volver. Y Jesús dice que tocó el féretro y a la mujer le dice: mujer, no llores, no llores. Pero no solamente es no llores porque no tienes que llorar, sino no llores porque Jesús va a ser una solución para su vida. Entonces abren el féretro del joven y Jesús se encuentra de cara con la muerte. Se encuentra de cara con el dolor. Y previamente dice San Lucas que cuando Jesús vio a la gente que lloraba y vio a la mujer llorar, dice que se compadeció, se le conmovió su corazón. Y por eso le dice: mujer, no llores. Y a su hijo se lo entrega vivo. Y le dice: mujer, no llores. Aquí está tu hijo vivo. Y aquí lo que rescatamos de este texto en este momento, es un texto muy rico, pero rescatamos el hecho de que el corazón de Jesús se compadeció ante el llanto y el dolor. Jesús se compadece también ante los enfermos
Y quiero citar el caso de los leprosos. Cuando Jesús ve al leproso, yo me imagino aquella escena realmente también tan conmovedora. Sabemos todos nosotros que un leproso, ellos vivían fuera de los poblados, al menos 10 kilómetros lejos de los poblados para evitar la contaminación. Vivían solos y se iban muriendo paulatinamente en completa soledad los leprosos. Cuando a algún leproso se le acababa la comida, podía ir a los poblados, y el leproso venía de una forma pues realmente muy inhumana. Tenía que traer su ropa rasgada, tenía que traer el pelo ensortijado y tenía que venir gritando: soy leproso, soy leproso. Y la gente corría para esconderse. ¿Cómo le hizo este leproso para llegar hasta Jesús? ¿Qué escuchó él hablar de Jesús? Seguramente oyó hablar algo o mucho de Jesús. Y el leproso va a desafiar todo. Y va a venir gritando seguramente: soy leproso, soy leproso. Y la gente que estaba con Jesús seguramente corrió a esconderse. Y Jesús se queda solo frente al hombre que está leproso. Y entonces el leproso se pone de rodillas con aquella expresión: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y Jesús hizo el gesto prohibido. El gesto prohibido fue extender su mano y tocar al leproso. Prohibido tocar a un leproso, porque tocas a un leproso y tú vas a quedar leproso. Y Jesús extendió su mano y tocó al leproso y le dijo: sí quiero, queda sano. Ese es lo que Jesús siente: compasión. Jesús, ante la tumba de Lázaro, de su amigo Lázaro, va Jesús. Lázaro ya ha muerto desde hace 4 días, ya no tiene ninguna posibilidad de vida. Lázaro, le dicen a Jesús, ya lleva 4 días en la tumba, y sin embargo Jesús, él quiere ir ante la tumba de su amigo Lázaro. Y dice San Juan ahí en el capítulo 11, dice que Jesús se conmovió profundamente. Se conmovió, es decir, se le movieron sus entrañas ante su amigo muerto. Y por eso, lo primero que dice Jesús es: quiten la piedra. Le dice: maestro, pero ya van 4 días que murió, ya huele mal. Y sin embargo, Jesús, ¿verdad?, frente a la tumba, otra vez frente a la muerte de su amigo, Jesús enfrenta la muerte de cara. Y entonces le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó de la muerte. Pero previo a esto, entonces Jesús se conmovió en su corazón. Y vuelvo a citar nuevamente el relato del día de ayer, cuando hablamos del hijo pródigo. Jesús está explicando el corazón de Dios, pero también es su propio corazón. Frente al hombre pecador, Jesús se conmueve profundamente, abraza, besa, da libertad. Y por eso, entonces, este es el corazón de Jesús, lo que él siente. ¿Qué siente el corazón de Jesús? Siente mucha compasión por las necesidades humanas, siente mucha compasión por las debilidades humanas, pero no solamente lo siente, sino que Jesús soluciona. Esto es muy importante. Denles de comer. Y les dio de comer. A la mujer le dice: no llores, mujer, aquí está tu hijo vivo. A Lázaro le dice: sal fuera. Y salió fuera. Al leproso le dijo: sí quiero, queda sano. Entonces el corazón de Jesús siente, se compadece, pero no solamente es un sentimiento intimista, sino que este sentimiento se hace realidad. La compasión es efectiva, es real. ¿Qué piensa el corazón de Jesús? Jesús también piensa con su corazón. Y aquí me voy a referir a todos los discursos que Jesús hizo tan llenos de sabiduría. Y solamente quiero citar
Uno de ellos, que es uno de los sermones más emblemáticos o de los discursos más emblemáticos de Jesús, que es cuando Jesús se sienta en el monte como el nuevo Moisés, y entonces va a pronunciar aquel discurso de las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia, etc. Entonces, aquel discurso de las bienaventuranzas, Jesús piensa en su corazón y piensa en la misericordia. Piensa. Por eso la Shabbat llamamos nosotros el discurso de las bienaventuranzas. Y Jesús piensa el bien, piensa las bienaventuranzas. ¿Se recuerdan ustedes cuando los sumos sacerdotes mandan a un grupo de la guardia del templo, mandan a buscar a Jesús y quieren desde luego hacerle un juicio público delante del Sanedrín? Entonces mandan a la guardia y llegó la guardia donde estaba Jesús, y Jesús precisamente dice que estaba rodeado de una grande multitud y Jesús estaba predicando. Y llegaron los guardias y vieron tanta gente que yo creo que de momento les dio miedillo enfrentar a la muchedumbre. Pero por otro lado, pues como no pudieron enfrentar a la muchedumbre, entonces se quedaron escuchando lo que decía Jesús. Y lo escucharon. Y terminó Jesús de hablar y lo rodeó la multitud. Y pues allá los guardias ya no pudieron arrestarlo. Y cuando llegan los guardias sin Jesús, llegaron con las manos vacías, les interrogan y les dicen: ¿por qué no nos trajeron al hombre que mandamos a arrestar? Y la respuesta de los guardias fue: nadie ha hablado como ese hombre. Nadie. Es decir, también ellos quedaron muy reconfortados con las palabras de Jesús. Nadie jamás ha hablado como ese hombre. Dice: ¿por qué no lo trajeron? Porque nadie ha hablado jamás como este hombre. Y cuando San Lucas nos narra que Jesús va a su tierra, ya ven que Jesús dejó su tierra, la tierra de Nazaret, se fue a predicar junto al lago, y después de un tiempo Jesús volvió a su tierra, precisamente a Nazaret, va a la sinagoga. Era sábado, el día que se junta toda la gente, y la gente había oído tantas cosas hablar de Jesús que les dio mucho gusto que él hubiera llegado, que él hubiera venido a su propia tierra. Y como era sábado, era día de la lectura de la ley en la sinagoga, y entonces Jesús se puso de pie para hacer la lectura. Todos indudablemente que querían verlo, que querían oírlo y querían verlo de una manera pública, y que hablara públicamente y que actuara públicamente. Y le dieron el libro del profeta Isaías, lo desenvolvió, le leyó el pasaje donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado. Y describe toda la misión del profeta, que Jesús la hace suya. Y cuando terminó de leer, entregó el libro al encargado, se sentó Jesús y comenzó a hablar y les dijo: hoy este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír, hoy se ha cumplido aquí en este momento. Es decir, que la gente entendió que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice: todos admiraban la sabiduría que salía de sus labios. Entonces, ¿qué piensa el corazón de Jesús? Es un corazón lleno de sabiduría. Es un corazón que predica el reino. Es un corazón que nadie había hablado acerca de estos misterios. Es un corazón realmente que está lleno de una doctrina nueva. ¿Qué tipo de doctrina es esta?, decía la gente. ¿Qué tiene su palabra? Que habla, los demonios se someten, los enfermos sanan. ¿Qué tiene su palabra? Dice que lo que él dice, eso se hace, hasta el viento y el mar le obedecen. Entonces, el corazón de Jesús piensa y piensa el reino,
y ese reino lo hace palabras y ese reino lo explica con una gran sabiduría. ¿Qué hace el corazón de Jesús? Mucha cercanía. Jesús, frente a las multitudes, ve que tienen hambre y se da cuenta que tienen hambre y por eso denles ustedes de comer. Recordemos aquel relato cuando aquella mujer está enferma y dice que ella pensaba, después de 12 años de estar enferma y no recibir la curación, dice que ella pensaba, con que solo toque su manto yo me voy a curar. Y dice, entre la multitud la mujer extendió la mano. ¿Cómo metería la mano la mujer entre la multitud? Hasta que llegó precisamente al manto de Jesús. ¿Y cómo se dio cuenta que ya ese era su manto? Lo tocó. Y ya ven ustedes la reacción de Jesús. ¿Quién ha tocado mi manto? Le dice, pero maestro, todo mundo te jala, todo mundo te empuja. Y tú todavía preguntas quién es el que ha tocado tu manto. Y de entre la multitud, la mujer, dice muy temerosa, le dijo, maestro, yo toqué tu manto. Yo toqué. Y dice, a partir de ese momento se le quitó el flujo de sangre. Entonces la hemorragia se le acabó. Entonces, con que solo toque tu manto. ¿Qué hace el corazón de Jesús? Da de comer. ¿Qué hace el corazón de Jesús? Da salud. ¿Qué hace el corazón de Jesús? Aquel relato que nos dice San Marcos, ahí en el capítulo 1, verso 21. Dice San Marcos, que cuando los demonios veían a Jesús, corrían y se echaban a sus pies. Corrían y se echaban a sus pies, gritando, tú eres el Hijo de Dios. Otros decían, ¿qué tienes tú con nosotros? Has venido a acabarnos, tú Jesús de Nazaret. Entonces Jesús lo que hace es someter al demonio y liberar al hombre, liberarlo de todos sus temores, liberarlo del demonio. ¿Qué hace el corazón de Jesús? Consolar a los que lloran. Le dice a la mujer, no llores. Y a las plañideras, aquellas que lloraban la muerte de aquella niña que tenía 12 años, que lloraban, Jesús les dice, quítense de aquí. Dejen de gritar, dejen de llorar, dejen los alaridos. Y dice Jesús, Él siempre, su corazón es muy cercano. Pero el corazón de Jesús hace y hace cosas siempre en beneficio del hombre. Da de comer, da salud, expulsa al demonio. El corazón de Jesús quita la tristeza, el llanto. Ese es el corazón de Jesús. Siempre ofrece soluciones ante las necesidades del hombre. Siempre, siempre, siempre una solución. El corazón de Jesús predica el evangelio por pueblos y ciudades. Y decía Jesús, ya predicamos aquí, ahora vamos al otro, ahora vamos al otro. ¿Por qué? Porque también ellos tienen necesidad de escuchar el evangelio. ¿Qué tiene el corazón de Jesús? Dice que en la última cena, Jesús se sentó con sus discípulos y los amó hasta el extremo. Amar hasta el extremo. ¿Y cuál es el extremo del amor de Jesús? Aquella frase de la última cena lo condensa todo y dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y por lo tanto, ¿cuál es el extremo del amor de Jesús? Dar su vida por sus amigos. Y dice Jesús, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Entonces, ¿qué hace el corazón de Jesús? Amar y amar hasta el extremo, es decir, dar la vida por sus amigos. Pero no solamente dar la vida, sino Jesús les dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros como yo los he amado. En otras palabras, el extremo del amor es amar al estilo de Jesús, y el amar al estilo de Jesús es precisamente dar la vida por los demás. Eso es lo que el corazón de Jesús hace. Entonces el corazón de Jesús hace cercanía,
hace predicación del Evangelio, hace amor y amor hasta el extremo. El otro punto. ¿Y qué es el corazón de Jesús? ¿Qué es? ¿Cómo definiríamos nosotros el corazón de Jesús? Y tenemos que ver otro relato, ahí en el capítulo 11, versos 28 y 30 del Evangelio de San Mateo. Dice Jesús: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y dice Jesús: aprendan de mí, aprendan de mi corazón, que es manso y humilde. ¿Qué es el corazón de Jesús? El corazón de Jesús es manso y humilde. Manso y humilde. Dos cualidades que da el Evangelio. Manso y humilde. Y Jesús mismo eso dice de su corazón. ¿Qué es el corazón de Jesús? Es un corazón manso y humilde. ¿Qué entendemos nosotros por manso? Manso quiere decir un corazón suave, sosegado, ausente de violencia o de bravura. La bravura la tenemos en un sentido violento, en un sentido negativo. Entonces el corazón de Jesús es un corazón suave, sosegado, ausente de violencia y de bravura. Ese es el corazón de Jesús. Pero dice además un corazón humilde. ¿Qué cosa es la humildad? La humildad, la palabra humildad viene de humus, y humus es tierra. Pero el humus es esa tierra suavecita que está en la orilla de los ríos, que se hace, que poco a poquito va formando una vega. Es esa tierra, es ese, lo que nosotros llamamos, es ese lodito suave que se va haciendo a base de esa materia orgánica que se junta gramo tras gramo tras gramo. Y en pocas palabras, el humus es polvo, es tierra suave, es tierra fértil. La tierra que está a la orilla de los ríos, a la orilla de los lagos, es la tierra más fértil que hay, porque está hecha de materia orgánica, está hecha de materia de vida. Y por lo tanto, la humildad, cuando uno dice humildad, dice eres humilde, es decir, quiere decir eres polvo, tierra moldeable, eres tierra fértil, eres tierra hecha de material de vida. La humildad, humilde, quiere decir reconoce lo que uno es. ¿Y qué cosa es la humildad? Yo reconozco lo que yo soy. ¿Y qué cosa soy? Soy humus, soy polvo de la tierra, pero soy polvo fértil porque estoy hecho de materia de vida. Y por lo tanto Jesús dice Jesús: aprendan de mí que soy manso, que mi corazón es suave, ausente de violencia, ausente de bravura. Y dice, y mi corazón es humilde. Humilde. Y entonces el corazón de Jesús es un yugo suave, una carga ligera, y es un corazón manso y humilde. Esto es lo que es el corazón de Jesús. Por eso dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, este es el corazón de Jesús. Es un corazón manso y es un corazón humilde. Es decir, el corazón de Jesús es frágil, ciertamente es frágil, pero por eso Él asumió nuestra naturaleza humana, nuestra fragilidad. Es manso, es humilde, hecho de tierra, pero de una tierra de vida, de una tierra fértil, que favorece precisamente la vida. Este es el corazón de Jesús, entonces, con estas dos cualidades, manso y humilde. ¿Qué es el corazón de Jesús? Hay otro relato realmente muy bonito que quiero referirme a él. En la última cena, Jesús está cenando con sus discípulos, están todos muy contentos celebrando la Pascua, y hay un momento en el cual Jesús dice una cosa que a los discípulos les cayó, pero de una manera muy dura. Y dice Jesús: uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, eso paralizó todo el ambiente de la cena.
Y la primera pregunta es, Maestro, ¿y quién te va a traicionar? Y empezaron uno por uno, Maestro, yo no te voy a traicionar, yo no te voy a traicionar. Recordamos esa respuesta de Pedro. Y Pedro dijo, aunque todos te abandonen, Maestro, yo nunca te voy a negar. Y las palabras de Jesús, Pedro, hoy, antes de que cante el gallo 2 veces, tú ya me habrás negado 3. Y viene este relato. Dice que el discípulo a quien Jesús amaba, él se recostó sobre su pecho. Una acción totalmente materno-paternal. El hijo se recuesta en los brazos y se recuesta en el pecho de su madre, en el pecho de su padre. Y dice que el discípulo se recostó en el pecho de Jesús. Un gesto de total confianza, de total intimidad. ¿Qué pasó con el discípulo? El discípulo, al estar recostado sobre el pecho de Jesús, en el pecho sabemos que está el corazón. Lo primero que está es el corazón. Y entonces el discípulo oyó el latido del corazón de Jesús. El discípulo escuchó el ritmo del corazón de Jesús. En otras palabras, diríamos que el discípulo amado, él escuchó los pensamientos del corazón de Jesús. Él sintió sus sentimientos. Y por eso el discípulo va a decir que tras el bocado que Jesús le dio a Judas, dice, entró en él el demonio. Y dice, aquel que vio da testimonio de todo esto, porque el discípulo amado escuchó, sintió latir el corazón de Jesús. Él, pues es el único que ha escuchado los latidos del corazón de Jesús, ¿verdad? Después de haberse recostado en su pecho. Es el discípulo amado. Es un texto realmente muy, muy bonito, ¿verdad? Pedro le dice al discípulo amado, cuando está recostado en su corazón, le dice, pregúntale quién es. Y es entonces el discípulo escucha sus pensamientos, escucha los sentimientos del corazón de Jesús. Ese es el corazón de Jesús. Late. Y sus latidos los comparte con el discípulo amado. El discípulo amado siente el corazón del Maestro. ¿Qué es el corazón de Jesús? El corazón de Jesús es un corazón abierto, es un corazón traspasado. Cuando Jesús es crucificado, el Evangelio nos dice que a mediodía ya Jesús está crucificado y a la hora tercia, es decir, a la hora nona, Jesús va a morir ya crucificado. La hora nona, pues estamos a las 3 de la tarde. Entonces de las 12 hasta las 3, Jesús duró crucificado. Y a las 3 dice que Jesús entregó el Espíritu. Ciertamente San Juan es una cosa muy bonita, es extraordinario San Juan. El Evangelio no dice que Jesús murió, sino dice entregó el Espíritu. Es decir, la muerte de Jesús se convierte en el Pentecostés. Entregó el Espíritu. Y entonces Jesús va a morir. Le piden a Pilato el cuerpo de Jesús para sepultarlo, porque ya va a ser hora de que llegue el día más solemne de la Pascua, como va a ser el viernes en la noche. Y entonces, para que los cuerpos no estén colgados, dice que les rompieron las piernas a uno y a otro de los que fueron crucificados con Jesús. Dice, pero al llegar a Jesús, como vieron que ya había fallecido, entonces un soldado con una lanza le atravesó el costado. Pero claro que el soldado no le iba a atravesar el costado derecho. Tiene que atravesar el costado izquierdo, donde está el corazón. Y entonces dice que traspasó el costado y de ese costado brotó sangre y agua. Y por lo tanto, el corazón de Jesús, ¿qué cosa es el corazón de Jesús?
Ya había dicho Jesús que era un corazón manso y humilde. Y habíamos dicho que el corazón de Jesús latía para compartirlo con el discípulo. Ahora vemos que es un corazón abierto por la lanza, traspasado por la lanza. La lanza es el signo de la violencia, es el signo de la muerte, es el signo de la maldad humana. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús fue inocente, fue condenado a muerte. Por lo tanto, es el signo de la maldad humana. Y de este costado abierto brota sangre y agua. La sangre, sabemos que Jesús había perdido mucha sangre durante la flagelación, el camino a la cruz y después crucificado. Pero sin embargo su corazón tiene la última reserva de la sangre. Y sabemos todos muy bien que este hecho de que Jesús de su corazón abierto haya brotado sangre, quiere decir que Él entregó hasta la última gota que tenía en su corazón. Él la entregó, Él la derramó. El agua. Todos sabemos que para que el corazón esté fresco, tiene una capa que se llama la pleura, y esa capa está revestida de agua para que el corazón tenga la capacidad de moverse y la capacidad de estar fresco y no quede inerte. Y eso es lo que brotó del corazón de Jesús, sangre y agua. La sangre significa la vida. Decían los judíos, y ellos creían que la vida residía en la sangre. Y entonces, si del corazón de Jesús brota la sangre, quiere decir que brotó la vida. Del corazón de Jesús, traspasado por la sangre del soldado, brotó la vida. El agua. El agua es el elemento que potencia la vida. Vamos, si alguien no tiene agua, se muere. Una planta se muere, un animal se muere. Nosotros mismos, los hombres sin agua, morimos. Y si del corazón de Jesús brotó sangre y agua, quiere decir que de ahí brotó la vida y brotó todo aquello que potencia la vida humana. Entonces, el corazón abierto de Jesús es un corazón lleno de vida, capaz de potenciar la vida. Ese es el corazón de Jesús. Y al entregar el agua y la sangre, quiere decir que brotó del corazón de Jesús, brotó la vida y brotó la vida plena. Por eso San Agustín va a decir este pensamiento tan bonito, que lo repetimos siempre nosotros a lo largo y ancho de nuestra iglesia. Del corazón abierto y dormido del Salvador brotó la iglesia. Dice San Agustín que esa sangre y esa agua que brotaron del corazón de Jesús, dice, brotó el misterio de la iglesia. Y esta agua, San Agustín la refiere al bautismo, y esta sangre la refiere a la Eucaristía. Por eso, del corazón abierto y dormido del Salvador, brotó la iglesia, sacramento admirable de salvación para el hombre en sus sacramentos, como lo es el bautismo y la Eucaristía. Entonces, ¿qué es el corazón de Jesús? Es un corazón abierto para dar la vida. Es un corazón abierto para mantener la vida. Es un corazón abierto del cual brota la iglesia, admirable sacramento de salvación. ¿Qué cosa es el corazón de Jesús? Voy a referirme a un último texto que aparece precisamente a los 8 días de la resurrección de Jesús, que nos narra San Juan ahí en el capítulo 20, versos del 24 al 29. Todos sabemos que Jesús resucitó, y el mismo día de la resurrección Jesús se apareció 5 veces para demostrar que estaba vivo. Y una de esas apariciones fue en la noche con sus discípulos. Y fíjense que es bien bonito. Antes de morir, Jesús los llama mis discípulos. Después de que muere y resucita, los llama mis hermanos.
Hay un cambio ahí muy poderoso. Y los llama hermanos porque ahí ya está de por medio la sangre. Jesús ya derramó su sangre por sus discípulos y ahora son discípulos hermanos. Es más poderoso, es más potente porque la sangre ya ha estado derramada. Pero ese primer día que se apareció Jesús no estaba Tomás. Y a Tomás le dijeron, ya lo vimos resucitado, lo vimos vivo. Y Tomás dice, no, yo no voy a creer hasta que meta mis manos los toque con mis manos sus heridas y meta los dedos en los agujeros de los clavos. Y dice San Juan que 8 días después se apareció Jesús, pero ahora sí estaba Tomás. Ya los discípulos lo habían visto vivo y resucitado, ya habían creído en su resurrección, pero faltaba Tomás. Y entonces Tomás con su duda, Tomás con su incredulidad, Jesús se apareció y el primero que se dirige es a Tomás. E imagínense ustedes, o imaginémonos, ¿no? Ahora sí como decimos, el bochorno que sintió Tomás, que Jesús se dirige a él y le dice, a ver Tomás, ven para acá, acércate, mete tus manos, mete tus dedos en los agujeros de los clavos, dice, y mete tu mano en el costado. Quiero referirme aquí de una manera muy particular a la mano de Tomás. Cuando Jesús le dice, mete tus dedos en los agujeros de los clavos, es decir, que Tomás metió sus dedos en los agujeros de los clavos y el agujero que Jesús llevaba en sus manos al menos debió de haber sido tan gruesa como un dedo. Y Jesús permite que Tomás meta su dedo en el agujero del clavo, es decir, el dedo pues atraviesa la mano, y entonces Tomás metió sus dedos en los agujeros de los clavos de Jesús, y luego le dice, mete tu mano en el costado. Y al meter su mano en el costado, todos vemos como nuestra mano, si nosotros la ponemos así, tiene la forma de una lanza. Y entonces Tomás metió la mano en el pecho de Jesús como si fuera la lanza de la cruz. Y aquí está lo admirable. Cuando Tomás mete su mano en el agujero de la lanza en el costado de Jesús, lo que tocó Tomás fue el corazón vivo de Jesús. Porque Jesús está vivo y resucitado. ¿Es un corazón traspasado? Sí, pero es un corazón vivo y resucitado. Y Tomás ha sido el único discípulo que ha podido tocar el corazón vivo de Jesús, que ha metido su mano a través de la herida y ha tenido que tocar el corazón abierto y vivo de Jesús. La duda de Tomás le valió haber tocado su corazón vivo. Su corazón, el corazón de Jesús, sigue abierto, porque aún después de resucitado, Tomás pudo meter la mano. El corazón de Jesús sigue abierto. Y sigue abierto porque sigue brotando del corazón de Jesús. La iglesia sigue brotando de su corazón abierto. La sangre y el agua, que es fuente de vida, sigue brotando, según el pensamiento de Santo Tomás, sigue brotando el bautismo y sigue brotando la Eucaristía. ¿Qué es el corazón de Jesús? Es un corazón permanentemente abierto, donde brota la vida, donde brota la iglesia, donde brota la salvación, y es un corazón abierto, sigue el corazón abierto para ser tocado por aquel que tenga duda de su resurrección. Es un corazón abierto. Por eso hemos visto a lo largo de esta reflexión el corazón de Jesús, y el corazón de Jesús siente. El corazón de Jesús piensa. El corazón de Jesús hace. Y lo que es el corazón de Jesús en estos textos. Por eso quiero concluir esta reflexión diciendo lo siguiente, estos pensamientos, estas palabras que a mi juicio
concentran lo que es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús opta siempre por los necesitados y practica las obras de misericordia. Entonces, el corazón de Jesús opta siempre por el necesitado y practica la misericordia. Ese es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús siempre opta por la vida. Siempre. Ya ven que frente a la niña que había muerto, saca las plañideras. Frente al joven muerto, se enfrenta a la vida. Frente a la tumba de Lázaro, Jesús se enfrenta a la muerte y le da la vida. El corazón de Jesús siempre, siempre opta por la vida. Siempre. El corazón de Jesús vive la entrega hasta la muerte. Entrega hasta la muerte. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El corazón de Jesús está abierto para ser tocado. Y tocado por aquellos que tengan dudas. El corazón de Jesús es como el manantial de la vida, de donde brota siempre la iglesia. Por lo tanto, el corazón de Jesús es manso y humilde siempre. Por lo tanto, queridísimos amigos, que hemos participado pues en estas reflexiones, quiero invitarles a ustedes que, siguiendo el corazón de Jesús, nosotros optemos siempre por los necesitados y practiquemos las obras de misericordia. Cuando nosotros practicamos las obras de misericordia, imitamos el corazón de Jesús. Optar siempre por la vida. Un católico siempre hemos de optar por la vida, nunca por la muerte. Siempre por la vida. Invitarles a vivir la entrega hasta la muerte. Y la entrega hasta la muerte se hace a través del servicio. Una mano que sirve, un pie que ayuda, un cuerpo que hace el bien a los demás. Entonces es entregar la vida hasta la muerte. Y les invito también a tocar el corazón de Jesús. Cuando te sientas desanimado, cuando te sientas dudoso, estira tu mano como Tomás y métela al corazón de Jesús. Cuando sientas duda, recuéstate en el corazón de Jesús y escucha sus latidos. Hay que asumir como norma de nuestra vida, el tener un corazón manso y humilde como el corazón de Jesús. Y entonces encontraremos en nuestra vida, vamos a encontrar mucha paz, vamos a encontrar respuestas, vamos a encontrar siempre la manera de caminar haciendo la voluntad de Jesús e imitando su corazón. Pues muchas gracias a todos por su paciencia.